El Aedes guinensis, mejor conocida como palma de aceite. Hoy profundizaremos en la cadena agroalimentaria, exploraremos sus cualidades, sus características, sus derivados productivos y, para iniciar, su historia y cómo pasó del continente africano a México. De primeras hay que conocer el trayecto histórico de la palma de aceite, empezando que fue originaria de África Occidental, específicamente en el Golfo de Guinea, hace más de 5.000 años, usadas principalmente para la medicina, para usos culinarios y para ceremonias. Después, en el siglo XV y el siglo XVI, fue introducida a América por primera vez por los portugueses en la colonización, específicamente en Brasil. Y en 1848 fue introducida por primera vez a Asia, en Java, que actualmente es Indonesia, y en el siglo XX, en los años 50, llegó por primera vez a México y las primeras plantaciones ocurrieron en Veracruz. Y en 1970, México introduce lo que vendría siendo la semilla híbrida mejorada, que es la tenera, lo que obviamente marca el inicio de una plantación más estable, se puede decir. En 1980 y a 1990, el gobierno federal impulsa las plantaciones por primera vez en Chiapas, consolidando ahora sí los proyectos de manera más formal. Y en los años 2000 a 2010 el cultivo pues se expande a más estados, que vendría siendo Tabasco, Campeche y Veracruz. Y en 2016 se crea la Federación Mexicana de la Palma de Aceite, Femex Palma. Y por último, actualmente, que es de 2025 a 2024, México sigue fortaleciendo con los certificados de la RCPO, la trazabilidad del manejo ambiental, y pues la palma de aceite sigue siendo un cultivo que tiene bastante esperanza en lo que vendrá siendo en el sureste del país. La palma de aceite es una planta oleaginosa tropical perenne que necesita más de 2.000 milímetros de precipitación anual y trabaja con 24 a 30 grados Celsius en promedio, con un suelo franco arcilloso y un pH ácido de 4.5 a 6.5, puede alcanzar una altura de 30 metros y pues se caracteriza por producir dos tipos de aceite, que es el aceite de palma y el aceite de palmiste. La fenología de la palma de aceite, como se observa en la imagen, al momento de la siembra miden aproximadamente 50 centímetros, a los 2 años llegan a medir hasta los 2 metros y a los 3 a 4 años inician las primeras cosechas y ya pues siguen produciendo todo el tiempo, y ya a los 20 años llega a alcanzar una altura de 20 metros, lo que dificulta la cosecha, y pues los productores deciden cortarla y sembrar nuevamente una nueva planta. Los tipos de palma de aceite en este caso son frutos. Tenemos a la dura, que es un fruto con cáscara muy gruesa y no tiene como tal tanta pulpa, así que no se ocupa tanto comercialmente, al igual que la piscífera, que es un fruto que prácticamente no tiene cáscara y ni semilla, por lo tanto no se ocupan en ningún momento. Y lo que más se utiliza es la tenera, que es el híbrido de entre estos dos frutos, que tiene una cáscara más delgada, tiene mayor contenido de pulpa y esa fue la variedad que es más utilizada. La ubicación geográfica de las entidades productoras de palma de aceite, como pueden ver en estas imágenes. Y las regiones palmeras principales en México tenemos a Chiapas, que abarca lo que es el Soconusco, Palenque de los Ríos, Márquez de Comilla, con 15 plantas extractoras. En Tabasco incluye lo que es la región Centro-Sierra y los ríos, con 2 plantas extractoras. Y Campeche, que ocupa solamente la región sur del estado, con solamente 2 plantas extractoras. Y la más pequeña, que vendría siendo Veracruz, ubicada en la región sur, solamente cuenta con una planta extractora. En los países principales, para agregar, tenemos a los líderes mundiales de productores de palma de aceite, que vendría siendo Indonesia y Malasia, teniendo también el tercer puesto lo que es Tailandia, y un país latinoamericano vendría siendo Colombia, y por último otro país vendría siendo Nigeria. Las hectáreas sembradas en México entraría lo que es siendo Tabasco, con 29.000 hectáreas en 10 municipios, Veracruz con 7.700 hectáreas en 17 municipios, en Chiapas, que es la mayor, con 59.000 hectáreas en 21 municipios, y Campeche con 30.000 hectáreas en 6 municipios. La producción mundial de frutos de palma de aceite, tenemos a los top 10, pero vamos a mencionar solamente a los 3 y agregando a Colombia. Indonesia con un porcentaje de producción mundial de 58%, con una producción total de 46 millones. Malasia con un 25%, con 18,38 millones. Tailandia con un 4%, con 3,33 millones. Y Colombia con solamente un 2%, con 1,9 millones. Y pues México ocupa el puesto número 13 con una producción global de 0,4 y produce 314.000 toneladas en este caso en 2025. El primer eslabón de la cadena, que es la producción primaria, iniciando con las fases, que primero es la importación de las semillas, principalmente se exportan de Colombia y de Costa Rica, que ya están germinadas, y pasan a lo que es
al previvero, que el previvero se puede hacer en bolsitas más pequeñas, tardan de 90 días, o sea 3 meses hasta 4, para poder lograr pasar al vivero. Obviamente hacen una selección. En el vivero tienen que pasar en promedio de 10 meses, aunque hay otros que dicen que es hasta 12 meses, para luego poder pasar a lo que es a la siembra definitiva, en el terreno definitivo, donde pasarán toda su vida hasta los 3 años, pero primero tienen que hacer lo que es el mantenimiento, que es el corte de hojas, de aplicación de fertilizantes, control de malezas, para poder pasar a lo que es a la cosecha y el acarreo o el almacenamiento, que en la cosecha pues, puede ser manual, puede ser mecanizada. La manual pues depende bastante de la edad de la planta, puede ser ocupada con palín o cuchillo malayo. El palín se ocupa en las plantas jóvenes y el cuchillo malayo se ocupan en las plantas que ya llevan más de 10 años produciendo. La madurez del racimo es bastante importante, identificarlo, los productores son bastante conocedores de eso, así que pues como tal no hay tanto problema. Y para darse indicios de cómo poder identificar la madurez del racimo, pues son a través de los frutos desprendidos, es cuando se dan cuenta de que ya estaba listo los racimos del fruto. El acarreo, pues el transporte puede variar dependiendo del terreno, puede ser por carretillas, por carromotos, tractores o cablevías. El cablevías es un poco más caro, que son para producciones muchísimo más grandes en lugares como Indonesia. Y el tiempo máximo de beneficio es de 24 horas después del corte para evitar pérdidas. El almacenamiento, como tal, no se puede almacenar mucho tiempo, porque en el momento del corte se tiene que llevar a lo que es directo a la planta extractora para evitar lo que es la pérdida del rendimiento. Como pueden ver acá, una mala conservación eleva la acidez y reduce el rendimiento del aceite. Y bueno, el manejo agronómico o maquinaria y herramientas, tenemos la preparación del terreno. En la preparación del terreno pues es importante nivelarlo, dependiendo pues el tipo de suelo que haya. Se ocupan tractores, se ocupan arados, desbrozadoras mecánicas, sistemas de nivelación para preparar el suelo y optimizarlo para que haya un buen dren de esto y no haya una acumulación o inundaciones. En la siembra y el mantenimiento pues se ocupan las herramientas básicas, que son machetes, palas, picos, azadones, barretones, cintas métricas, y para la fertilización o la aplicación de químicos pues las bombas, que son las mochilas. Y en la cosecha y el acarreo se ocupan lo que es una variedad de ganchos de corte, dependiendo de la edad, como ya lo repetí, dependiendo de la edad de la planta. Puede ser palín, puede ser cincel, pueden ser cuchillos malayos, de distintos materiales. Y pues el acarreo depende también del terreno, porque hay terrenos que son como muy complicados de acceder y se necesitan lo que son carretas empujadas hasta por animales o carretillas, y ya para lugares como que más accesibles pues son los tractores, los camiones y los remolques. Esto pueden variar dependiendo de la fase. Tiene que haber un punto de acopio donde es llevado por primera vez, y de ese punto de acopio ya se puede transportar a lo que es a la planta extractora para tener pues la producción de aceite de palma. Las causas de pérdidas pueden ser por factores biológicos, que vendrían siendo enfermedades y plagas, los factores climáticos por inundaciones o sequías, las prácticas de manejos pues podría siendo la siembra, el transporte o el corte del fruto. En factores biológicos tenemos a las principales plagas, que es el picudo negro, que afecta a lo que es al tronco y al cogollo, puede causar la muerte de la planta y es vector de otra enfermedad, que es el anillo rojo. Tenemos también al barrenador de las raíces, como su nombre lo dice, afecta a lo que es a las raíces y provoca obviamente el debilitamiento de la planta. Y el otro es el escarabajo rinoceronte o torito, que afecta a las plantas jóvenes de menos de 4 años, puede dañar el punto de crecimiento de la planta, causándole obviamente pues la muerte. El calendario agrícola como tal la palma de aceite no tiene, pero en meses sí se puede sembrar, que vendría siendo en junio o septiembre, que es la época de lluvia, y como la palma de aceite requiere mucha agua, pues son meses óptimos. A los 24 meses o 2 años entre la etapa juvenil, y al año 3 entre la etapa de preproducción, y a los 3.5 a 4 años empieza lo que es la cosecha, y la producción ya después de todos los años sigue produciendo hasta que pues, el productor decida cortarla o simplemente pues muera. El siguiente eslabón es el proceso industrial de la palma de aceite. Como podemos ver, el primer paso es la recepción de frutos frescos, que proviene de la producción primaria en campo. El segundo paso es la esterilización. Se puede ver una estructura maquinaria especializada para la esterilización, que son maquinarias principalmente importadas. Como tercer paso, el desfrutamiento del raquis, que se hace en este desfrutador, que también es una maquinaria especial que gira a muchísima velocidad, y eso hace que el racimo desprenda todas sus partes. Después del desfrutamiento se obtienen dos cosas: semillas individuales, resultado del desfrutamiento, y biomasa, que es el resto del racimo. Esa biomasa se utiliza en biodigestores para producir biocombustibles que tienen distintas funciones, distintas finalidades. Una vez estas semillas ya están recolectadas, se pasa al prensado, que prácticamente ya es el aplaste de estas semillitas para obtener aceite. Siguiente. En el prensado se desintegra lo que es la parte del mesocarpo, la pulpa de la fruta.
y se conserva la nuez. Aquí se presenta el esquema para producir el aceite crudo de palma, que es derivado del mesocarpo. Tenemos un proceso de clarificación del aceite derivado del mesocarpo que posteriormente trabajan dos máquinas en conjunto, que es el secador y el centrifugador. Este aceite que viene, digamos, combinado, no viene, está como en un estado semipuro, se centrifuga y segrega unas sustancias pues, de desecho que se van a mandar a lagunas de oxidación, y también a evaporación, que es el secado y que ya digamos que se purifica o se concentra para obtener esta sustancia acuosa que es el aceite crudo de palma. En la centrifugación, como dije, se manda a lagunas de oxidación, pero también hay residuos sólidos que son llamados lodos sólidos y se utilizan para composta. Aquí se observan los lodos sólidos y las lagunas de oxidación. Estas lagunas de oxidación son contaminantes, su contenido es contaminante y pues tienen impacto ambiental. En el prensado inicial se desprendía lo que era la parte del mesocarpo del fruto y quedaba solamente la nuez. Esa nuez deriva otro aceite que se llama aceite crudo de kernel o aceite palmiste. Aquí está la estructura del proceso que lleva. La primera parte es meter esta nuez en máquinas de quebrado que generan dos cosas. Liberan el endosperma, que es la parte de adentro de la semilla, y liberan la cascarilla, que a su vez se hacen fibra para procesarla en calderas, para utilizarlas como combustible para producir vapor y mover turbinas que a su vez producen energía. Este proceso se hace en calderas industriales. Aquí es un ejemplo. Tenemos también máquinas de secado. Una vez liberado el endosperma y pasada por las máquinas de quebrado, haberlas procesado en calderas, tenemos la almendrita, que es el centro del endosperma, y pasa a máquinas de secado donde digamos que pues prácticamente se seca y posteriormente se prensa. Tenemos la maquinaria de prensado, que es prácticamente la misma utilizada anteriormente. Se prensa y ahora sí, aquí se obtienen otra vez dos cosas: torta de kernel y el aceite como tal. La torta de kernel es ese residuo que queda después de haberlo prensado, de mantenerlo a mucha presión, y también se le conoce como harina de kernel, que prácticamente es después de tener la torta, molerla, y pues tenemos harina o torta de palmiste kernel. Y a continuación se muestra un producto, así se ve el aceite palma de kernel. Este es un resumen general del proceso industrial como tal, en mucha generalidad. Primero tenemos lo que es la recepción del fruto, después la esterilización del fruto, una vez llegado, lavarlo, hacerlo higiénico, después el desfrute en estos procesos de darle muchas vueltas para que el racimo se desprenda los frutos, la digestión y prensado, la clarificación, que es decir, ya una vez teniendo un aceite, pero todavía no es puro, todavía no es limpio, necesitamos clarificarlo. Después ya son procesos secundarios para hacerlo aún más puro, más nítido, y posteriormente, una vez ya clarificado, ya bien procesado, y una vez en el tanque determinado, ya se va pasando y dividiendo, digamos, el aceite a tanques de almacenamiento, que como pueden ver son 5 tanques de almacenamiento para aceite crudo de palma, que es del mesocarpo, de la pulpa, y uno solamente para el endosperma o el centro de la semilla. ¿Por qué? Porque se produce muchísimo más de la pulpa que de la semilla. Ya como último paso, pues ya es el envasado en camiones, en pipas, pues para empresas o entidades que las necesiten. ¿Por qué decimos una sola planta, dos aceites? Porque de cada 100 kilogramos de material de fruto, producimos 23 litros de aceite crudo de palma de la pulpa y 3 litros de aceite crudo de palmiste de la semilla. Esto equivale a un 88% de la pulpa y un 12% de la semilla, lo que confirma lo que dijimos anteriormente. Comercialización y consumo. En actores involucrados, entendemos que el 75% de toda la producción de fruto de palma de aceite en México proviene de los productores pequeños. Se divide en 5 actores: productores de pequeña y mediana escala, donde participan ejidatarios y grupos independientes. Pasamos a las organizaciones y asociaciones, que son un conglomerado de los anteriores mencionados. Posterior a ello tenemos a las empresas extractoras o plantas de beneficio, que son las encargadas de industrializar y vendérselas a los comercializadores y exportadores, los cuales llevarán este producto a los consumidores finales. En organizaciones tenemos 3 principales, la cual sería Femex Palma, que es la Federación Mexicana de Palma de Aceite, fundada desde 2016, la cual promueve una producción sostenible y competitiva. Es voz del sector palmero y motor de la sostenibilidad en México. Pasamos a Comex Palma, la cual fortalece la competitividad del sistema de producto de palma de aceite en México, especialmente a través del financiamiento, mediante Fomen Palma SADCB, la cual otorga créditos a productores para el establecimiento y mantenimiento de las plantaciones. Finalmente tenemos a RASPO, que es la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible, una organización internacional fundada en 2004, la cual reúne a productores, empresas y consumidores con el objetivo de promover una producción y uso de aceite de palma sostenible en todo el mundo.
Su principal función es establecer estándares de certificación que garanticen que el aceite de palma se produzca de manera que no afecte al medio ambiente y a los humanos. En México, las organizaciones como Farmex Palma y empresas extractoras trabajan para obtener un certificado, el cual fortalece la imagen ambiental y social del sector palmero. Como empresas extractoras y distribuidoras, mencionaremos a tres, empezando por Oleomex, que es el líder nacional fundado en 1978, que tiene como principales clientes el Grupo Bimbo, Nestlé, Unilever, Sabritas y otros cosmetiqueras. Es un conglomerado de oleopalma y oleofinos. Oleopalma se encarga de comprar el producto a pequeños productores y Oleofinos se encarga de la refinación y fabricación de aceites y grasas. Pasamos a Prolade, que es una empresa mexicana con certificación de RESPO en 2023, la cual posee más de 4.000 hectáreas con 15 plantaciones en Tabasco. Es una planta extractora operando desde 2022. Finalmente tenemos a PAPSA, que está ubicada en la costa de Chiapas, asociada con 340 pequeños productores que poseen una superficie de 2.565 hectáreas de cultivo y se especializa en la producción de aceite crudo de palma, aceite de palmiste y harinas. Productos y subproductos. Para consumo alimentario tenemos grasas, alimentos procesados como galletas, helados y sabritas, lácteos y cremas, y para consumo no alimentario tenemos oleoquímicos, biocombustible, cosméticos, lubricantes y para alimentación animal. Presentaciones comerciales. Para la industria alimentaria tenemos el aceite crudo de palma, el aceite crudo de palmiste, la oleína y empaquetados grasos. Los derivados de la estearina comestibles son repostería en general, helados y chocolate. En la industria no alimentaria tenemos a los jabones, las velas y cosméticos. Presentaciones comerciales para la industria no alimentaria. Tenemos biocombustibles, glicerina y detergentes. Y los derivados no comestibles de la estearina son jabones, velas y cosméticos. A lo largo de los eslabones de la cadena vemos implicaciones ambientales en la producción. Tenemos en la producción primaria pérdida de fauna y flora por los monocultivos, desplazamiento de cultivos tradicionales, extracción de agua, emisiones de dióxido de carbono por la deforestación, uso intensivo de fertilizantes, plaguicidas y herbicidas. En la cosecha y transporte tenemos residuos y restos de cosecha mal manejada. Tenemos también en la industrialización emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo las aguas residuales que producen metano y malos olores y contaminación. En la transformación secundaria, el consumo de agua y energía, residuos de envases, cuando es de la producción del aceite crudo de palmiste o del aceite crudo de palma a algún otro producto. En el consumo final, ya del producto elaborado específicamente, por lo general el desperdicio de alimentos, que por lo tal esto no implica una economía circular completa, puede haber desechos. ¿Cuáles serían las posibles medidas de mitigación o debajo de estas implicaciones ambientales? La fertilización de precisión en la producción primaria, el tratamiento de aguas residuales en la industrialización, la educación al consumidor en general para tener una concienciación, el reciclaje en lo que es el consumo final, promover la economía circular, es decir, estar educados a que en toda la cadena no se desperdicie. La optimización logística también en el consumo final y en la distribución de productos, y el uso de biomasa como fuente energética, que se aprovecha parcialmente en la industrialización, pero no en todo el proceso. Por ejemplo, en la cosecha y el transporte hay mucho residuo que queda que no se maneja correctamente. Vemos una imagen representativa de lo contaminante que puede llegar a ser la producción de aceite de palma. Tenemos los monocultivos, las plantaciones que pues prácticamente desplazan a cualquier otra vegetación que esté ahí. En la industrialización, los residuos sólidos que por lo general se desechan en lagos, en ríos, en este caso por ejemplo en las represas de oxidación, que pues al final y al cabo se van a evaporar y se van a ir como lluvia ácida o ese tipo de cosas a afluentes o a recursos hidrológicos, y va a terminar en el mar, dañando a distintos ecosistemas que pues sufren a raíz de esto. La RESPO, que es la Mesa Redonda para el Aceite de Palma Sostenible, en coordinación con la Secretaría de Economía, Dirección General de Normas, la DGN, establece estas 3 normas de calidad que son las principales aplicables para la producción y distribución de aceite de palma en México. La primera establece requisitos y métodos para determinar el contenido de grasa cruda en alimentos, grasa cruda, y la otra establece requisitos técnicos y especificaciones para los aceites comestibles en el consumo humano. Y por último, una norma voluntaria, pero que en su mayoría se aplica, de requisitos de calidad y etiquetado en productos derivados de la palma de aceite. Como parte de las externalidades, la economía aplicada en la producción de palma de aceite.
tenemos que México produce entre 250.000 y 390.000 toneladas al año. Significa esto el 44% de aceite de palma que se consume internamente. ¿Por qué? Porque el resto se satisface en importaciones de otros países, que significa el 66%. Aquí tenemos un resumen de la producción del aceite crudo nacional, en la producción histórica desde 2019 hasta 2023. Y tenemos que en 2019 teníamos una producción de 270.000 toneladas de aceite de palma, y en 2023 subimos a 380.700 aproximadamente toneladas de aceite de palma. Derivado de esto vamos a tratar o vamos a calcular el consumo per cápita, que aquí tenemos la fórmula, que es producción más importación menos exportaciones entre la población total. Siguiente. Consumo per cápita, tenemos 386.700 toneladas en 2023 de producción, y tenemos una importación de 490.855 toneladas al año, y una mínima casi cero exportación, que son casos muy especiales, que se reduce a 1.2 toneladas año de población de México hacia otros lugares. Eso nos da entre la población total en 2023, porque estamos hablando de 2023, nos da 0.0068 toneladas al año, lo que equivale a 6.8 kilogramos año de consumo por persona en México. Eso es un promedio, una estimación, un dato estadístico. Precios a productores, o lo que las empresas pagan. Actualmente, en 2025, el precio de racimo por tonelada está en 1.600 pesos, lo que equivale a 30-40 pesos un racimo de 50 kilos. Tenemos una gráfica de la evolución histórica del precio desde 1983 a 2019, teniendo el máximo histórico en 2013, aproximadamente 1.800 pesos por racimo. También tenemos el precio comercial promedio del aceite, siendo un promedio por las altas y las bajas en 18.000 pesos. Pero para noviembre de 2025, Pemex Palma publicó que el precio en dólares era de $1.162 la tonelada de aceite crudo de palma, y con un tipo de cambio de 18.34 pesos el valor del dólar, lo que se interpreta a 21.300 pesos la tonelada a noviembre de 2025. La trazabilidad del aceite de palma es muy complicado, porque en un producto, por ejemplo en una galleta o en una paleta de chocolate, podemos identificar o puede contener hasta 10 tipos de plantaciones distintas, porque en todos los procesos que involucran hay una gran mezcla o se interconectan, de manera que no se puede identificar bien a dónde va cada cosa, aunque hay tecnologías actualmente que se están implementando para garantizar y ver desde dónde proviene y hasta dónde llega. Tecnologías como mapeo satelital, como códigos QR, tecnologías como blockchain, que empresas como Unilever están implementando para llevar un registro exacto y indiscutible de la trazabilidad de sus productos. ¿Para qué sirve esto? Bueno, para evitar que empresas procesen productos o aceites de manera que sean o provengan de plantaciones con deforestación, o que utilicen la deforestación para evitar el trabajo forzado, el trabajo infantil, también para evitar que haya malas regulaciones. En fin, la trazabilidad en el aceite de palma es muy meticulosa. ¿Por qué? Porque pequeños productores le venden a distintos compradores, porque también hay falta de transparencia en las transacciones muchas veces, y esto hace que identificar el producto final sea como tratar de encontrar qué gota de agua en el mar provino de qué río. Podemos concluir que la palma de aceite está presente en muchos productos que consumimos día con día. Posee una alta rentabilidad y productividad, misma que ha dado empleo a pequeños productores. Sin embargo, se ha convertido en un grave golpe ambiental, tanto así que es un símbolo de crisis global. Hay por el camino del sitio mío un carretero alegre paso. En su tonada, que es muy sentida y muy guajira, alegre canto. Me voy al transbordador a descargar la carreta. Me voy al transbordador a descargar la carreta.